En la Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy, Aristides Bastidas, el Programa Nacional de Formación en Higiene y Seguridad Laboral es una propuesta educativa innovadora que integra las dimensiones del ser humano: ser, convivir, emprender, conocer y hacer. Las funciones universitarias de formación, creación intelectual y vinculación social, basada en nodos problematizadores o nodos críticos que contribuyen problemas estructurales, territoriales o necesidades sociales a considerar. Formará profesionales integrales con conciencia sociopolítica de sus actuaciones, corresponsables y comprometidos con el proceso de transformación del país, que trabajen en defensa de la vida y la salud de los trabajadores y trabajadoras, que fomenten condiciones seguras en los ambientes de trabajo y en las comunidades de manera sostenible y sustentable, que participen activamente en la investigación para el diseño, innovación y aplicación del conocimiento en la solución de necesidades socioproductivas, sociocomunitarias y sociotecnológicas, con visión territorial, contribuyendo con la independencia tecnológica y el fortalecimiento de una cultura en higiene y seguridad laboral en la vida de las ciudadanas y los ciudadanos del país. En este sentido, el PNF Higiene y Seguridad Laboral y las distintas unidades curriculares realizan esfuerzos académicos para sustentar el derecho de trabajadores y trabajadoras de contar en cada centro de trabajo con ambientes seguros y saludables que minimizan la ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales, para lo cual se requiere la formación de un profesional integral, con una conexión humanista que promueva la capacidad para la identificación, evaluación, investigación, diseño e innovación en las áreas de higiene y seguridad laboral e intervenga transformando las condiciones inseguras e insalubres, abordando la prevención y detección de procesos peligrosos conjuntamente con los trabajadores. Esta es la razón de la presentación actual sobre la legislación en higiene y seguridad laboral, particularmente referida a la norma venezolana Fondo-Norma 649 del año 1997, cilindros para gases licuados de petróleo, GLP, segunda revisión. Norma técnica, Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, Norma técnica 1 del 2008. Y para mejor aplicabilidad, con lista de chequeo al final que puede ser utilizada en un diagnóstico, inspecciones y también en auditorías de seguridad. Es de destacar que los que elaboramos el presente trabajo buscamos que se actualice y mejore en el tiempo con el aporte y uso de quienes revisen y utilicen la presentación actual. Nuestro objetivo es un lapso no superior a un año toda la legislación en higiene y seguridad laboral de Venezuela tenga una presentación y acometer las normativas internacionales relacionadas. La Comisión Venezolana de Normas Industriales COVENIN, creada en 1958, es el organismo encargado de programar y coordinar las actividades de normalización y calidad en el país. Para llevar a cabo el trabajo de elaboración de normas, la COVENIN constituye comités y comisiones técnicas de normalización, donde participan organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, relacionadas con un área específica. La presente norma sustituye totalmente a la norma venezolana COVENIN 649 del año 80. Fue elaborado bajo los lineamientos del Comité Técnico de Normalización CT20 Mecánica por el Subcomité Técnico SC4 Recipientes a Presión y aprobado por la COVENIN en su reunión número 148 de fecha 97/9 del 10. En la elaboración de esta norma participaron las siguientes entidades: Ministerio de Energía y Minas, Tanques para Gas, Industrias Ventane, Incovex, Compañía Anónima, Industrias Metalmecánica, ENNA, Recitagas, Congric de Venezuela, Corpoven, Cuáltica Metalmecánica, Gastropiven, Digas, Fedengas, Besumen, Compañía Anónima. Objeto. Esta norma contempla las características de los cilindros de acero, con costura, aptos para el almacenaje y transporte de gases licuados de petróleo, cuya capacidad nominal máxima sea de 120 litros de agua y presiones de diseño de 1.653,6 kilopascales, 16,9 kilogramos sobre centímetros al cuadrado o 240 libras sobre pulgadas al cuadrado, a 37,8 grados centígrados, 100 grados Fahrenheit.
La presente norma no restringe la posibilidad de fabricar para exportación cilindros para gases licuados de petróleo, siguiendo normas oficiales de otros países. Referencias normativas. Las siguientes normas contienen disposiciones que, al ser citadas en el texto, constituyen requisitos de esta norma venezolana. Las ediciones indicadas estaban en vigencia en el momento de la publicación. Como toda norma está sujeta a revisión, se recomienda a aquellos que realicen acuerdos con base en ellas que analicen la conveniencia de usar las ediciones más recientes de las normas citadas seguidamente. Normas Covenin a consultar. Covenin 404-1983, pinturas y afines, determinación de la adhesión. Covenin 598-1987, planes de muestreo único, doble y múltiple con rechazo. Covenin 783 del año 1977, válvulas para bombonas para gases licuados de petróleo. Covenin 1579 del año 1980, pinturas y productos afines, ensayo de atomización salina. Otras normas complementarias, CGA C-3 del año 1986 y JIS 3116 del año 1990. Definiciones. Para los propósitos de esta norma venezolana se aplican las siguientes definiciones. Gases licuados de petróleo, GLP, es aquella mezcla en cuya composición entran principalmente proporciones variables de propano, propeno, butanos y butenos. Este mismo nombre será válido para dicha mezcla tanto en forma líquida como gaseosa. Recipientes a presión para gases licuados de petróleo, GLP. Son envases especialmente diseñados, construidos y autorizados para contener y transportar gases licuados de petróleo. Cilindros. Son recipientes herméticos, transportables, de capacidad no mayor a 120 litros de agua y de una altura máxima de 1,5 metros. Capacidad del cilindro. La capacidad de un cilindro, cuando no se especifique de otra manera, se refiere al volumen de agua que puede contener a la temperatura de 15,6 grados centígrados, 60 grados Fahrenheit. Acople. Es la pieza de forma circular, con un orificio central que presenta una rosca cónica para gas, que va soldada al recipiente y sirve para incorporar la multiválvula al cilindro. Base de sustentación del cilindro. Es el aro soldado en el extremo inferior que impide el roce del fondo del cilindro con el piso. Protector. Es el aditamento soldado a la parte superior del cilindro cuya función es la de proteger la multiválvula. Tara del cilindro. Especificación marcada con troquel sobre el casquete o semicápsula superior o en el protector soldado el recipiente correspondiente al peso de este vacío, sin pintar y sin incluir el peso de la multiválvula. Clasificación. Los cilindros a los que se refiere esta norma se clasifican en los siguientes tipos. Tipo 1. Cilindro recto formado por un cuerpo y dos casquetes semilixoidales con relación de ejes de 2-1, un acople, un protector y una base de sustentación. Véanse la figura 1. Mientras que los cilindros tipo 2 son cilindros rectos formados por dos partes semicapsuladas, soldadas circunferencialmente, un acople, un protector y una base de sustentación. Los extremos de las semicápsulas deben ser de forma semilixoidal, con una relación de ejes de 2-1. Véase la figura 2. Es importante mencionar que la diferencia entre el cilindro tipo 1 y el cilindro tipo 2 son sus válvulas. Cada una posee multiválvulas distintas. Y otra de las diferencias es que el cilindro tipo 1, está formado por 3 partes y el cilindro tipo 2 está formado por 2 semicápsulas. A continuación se estará explicando el material, diseño y fabricación de los cilindros para gases licuados de petróleo GLP. Material. La composición química de la lámina de acero a emplearse en la fabricación de los cilindros debe ser la indicada en la tabla 1, pudiéndose emplear cualquiera de los 4 grados. Para definir otras características se debe consultar la norma JIS 3116.
Las propiedades mecánicas deben ser las indicadas en la tabla 2, donde se explicará el grado, punto de influencia o especificación de prueba, resistencia a la tracción, elongación y capacidad para el doblado. El material usado en la fabricación de todas las partes sometidas a presión en los cilindros debe ser un acero de calidad uniforme y certificada. El material usado en la fabricación de la base de sustentación, acople y protector debe ser un acero soldable de calidad uniforme, cuyo contenido de carbono no exceda del 0,24%. Fabricación. Los cilindros deben ser fabricados por soldadura de 2 casquetes, obtenidos por embutición de lámina, con una costura circular o por 2 semicápsulas, obtenidos por embutición de láminas unidos a un cuerpo cilíndrico con una costura longitudinal y 2 circulares. Nota 1. La lámina no debe presentar ningún defecto que la debilite después del embutido, exigiéndose un acabado uniforme. El proceso de embutido es un proceso en el cual se ejerce una presión sobre la lámina de acero, lo cual permite darle una forma definida a la misma, obteniéndose de esta manera las semicápsulas o casquetes. Las costuras circulares y longitudinales deben ser realizadas por el sistema de arco eléctrico sumergido. Soldadura circular. Las uniones deben ser de bayonitas o solapadas, con una solapa no menor de 4 veces el espesor nominal de la lámina de los casquetes. Véase figura 3. Soldadura longitudinal. La lámina que forma el cuerpo debe colocarse a tope y la soldadura debe ser realizada en una máquina soldadora, que incluye alimentación automática y mecanismos de guías. Las soldaduras longitudinales deben tener penetración total y deben estar libres de depresiones, solapas y pérdida de espesor nominal de la lámina, por defecto de la operación de soldar, así como de cualquier imperfección de la soldadura. El desalineamiento de los topes no debe exceder de un sexto del espesor nominal de la lámina o 0,7938 milímetros, 1 entre 32 pulgadas, cualquiera que sea menor. Los criterios para establecer los procedimientos que aplican en el proceso de soldadura y clasificación del personal encargado de ejecutarlo deben ser los indicados en la norma CGA C-3. Mediante la soldadura de arco sumergido se lleva a cabo la unión de los casquetes que conforman el cilindro. Aparte, es importante mencionar que son soldaduras puras que evitan la filtración de gases, oxígenos, poros y fugas. Espesor de la lámina. En ningún caso el espesor de la lámina debe ser menor de 1,98 milímetros, 0,078 pulgadas. Después del embutido para diámetros mayores a 152,4 milímetros, 6 pulgadas. El espesor de la lámina para los casquetes semilipsoidales en cilindros de tipo 1, 3 cuerpos, no debe ser menor del 90% del espesor de la lámina utilizada para el cuerpo. La lámina utilizada en la fabricación de la base de sustentación para los cilindros de 43 kilogramos debe tener un espesor no menor de 2,5 milímetros. Para el resto de los cilindros, el espesor de la lámina utilizada en la fabricación de la base no debe ser menor de 2,2 milímetros, considerando la tolerancia del espesor señalados por el productor del acero. Cálculos del esfuerzo de la pared. El espesor mínimo de la pared debe ser tal que el esfuerzo de la pared calculado por cualquiera de las fórmulas siguientes no exceda las cargas de fluencia. 241,2 megapascales, 24,60 kilogramos sobre milímetros al cuadrado, o 35.000 libras sobre pulgadas al cuadrado, o la mitad de la carga de rotura, el menor de los dos. Y aquí la fórmula para los cilindros tipo 1. Donde este es el esfuerzo de la pared igual a la P, que es presión de la prueba, que multiplica a 1,3 por D al cuadrado, que es el diámetro exterior, más 0,4 por la D minúscula, que es diámetro interior al cuadrado, sobre la eficiencia y la unión, que multiplica al diámetro exterior al cuadrado menos el diámetro interior al cuadrado. En los cilindros tipo 2 es parecida a la fórmula, ya que no se toma en cuenta la eficiencia de la unión.
Protector de la multiválvula. La altura mínima del protector soldado HP es la especificada en la tabla 3. La relación mínima entre el diámetro del protector y el diámetro del cilindro R1 es la especificada en la tabla 3. Nota 2. Para establecer otras características, véase las figuras 4A y 4B y el punto C.7.2.3. En la tabla número 3 podemos observar la altura mínima de la base de sustentación, que indica que para todos los cilindros mide 125 milímetros, y la relación entre el diámetro del protector y el diámetro del cilindro en los cilindros de 10 y 18 kilogramos es de 55%, y para las bombones de 43 kilogramos es de 75%. Multiválvula. Las características del acople de la multiválvula son las especificadas en la figura 5 y en la tabla 4, donde el acople para la multiválvula consta de una rosca de tipo 3/4 NGT de 14 hilos por pulgada. Base de sustentación. La relación mínima entre el diámetro de la base de sustentación y el diámetro del cilindro R2 es la especificada en la tabla 3, donde se observa que para los cilindros de 10 y 18 kilogramos posee un 75%, pero para los cilindros de 43 kilogramos es un 95%. La altura mínima HB de la base de sustentación es la especificada en la tabla 3. La altura mínima para los cilindros de 10 y 18 kilogramos es de 40 milímetros, pero para los de 43 es de 78 milímetros. La altura mínima entre el fondo del cilindro y el plano de apoyo de la base de sustentación HA es la indicada en la tabla 3, donde vemos que la altura mínima para el tipo 1 y tipo 2 de cilindros es de 25 milímetros para todos. Requisitos. Requisitos generales. Acople. Es un acople con rosca de 3/4 NGT 14 hilos por pulgada de acero forjado o laminado, con un contenido máximo de 0,24% de carbono y un diámetro externo mínimo de 40 milímetros. Tara del cilindro. Es la tara marcada sobre el cilindro, permitiéndose una tolerancia promedio de 200 gramos en los cilindros de 10 kilogramos y 18 kilogramos y de 350 gramos para los de 43 kilogramos por lote. Para capacidades menores de 10 kilogramos se establecerá una tolerancia de 100 gramos. Verificaciones dimensionales. La capacidad y dimensión de los cilindros debe ser acorde a los valores especificados en la tabla 3. Soldadura. La soldadura debe presentar superficie lisa y de aspecto uniforme. Adicionalmente debe estar exenta de defectos externos, tales como agrietamiento, porosidad, salpicaduras y socavado. Expansión volumétrica. En los cilindros ensayados según 8.1, la expansión volumétrica permanente no debe exceder del 10% de la expansión volumétrica total. Rotura. El cilindro ensayado según 8.2 debe soportar una presión hidráulica igual o mayor de 6.614 kilopascales, 67,5 kilogramos sobre centímetros al cuadrado o 960 libras sobre pulgadas al cuadrado. En caso de rotura, el cilindro debe romperse siempre por la lámina, sin que se produzca desprendimiento del material, en ningún caso por la soldadura. Hermeticidad, prueba hidrostática. El cilindro ensayado según 8.3 debe soportar una presión hidráulica de 3.307 kilopascales, 33,75 kilogramos sobre centímetros al cuadrado o 480 libras sobre pulgadas al cuadrado, sin mostrar evidencia de fugas o deformaciones físicas. Accesorios. Base de sustentación. La base de sustentación para todos los cilindros debe estar constituida por un anillo rebordeado en su extremo inferior provisto de 4 orificios de drenaje de 6 milímetros de diámetro como mínimo, equidistantes entre sí. El cuerpo del anillo debe tener 4 orificios semicirculares de 1 centímetro de diámetro como mínimo, equidistantes entre sí. La base debe estar unida al fondo del cilindro por 4 cordones de soldaduras de 4 centímetros a 6 centímetros de longitud, aplicados por la parte externa de la base. Protector de la multiválvula. Todos los cilindros deben llevar este protector. El protector soldado debe ser unido a la cabeza mediante 4 cordones de soldaduras de 1 centímetro cada uno como mínimo.
repartidos simétricamente. El protector debe ser cilíndrico rebordeado hacia el interior, tanto en su parte superior como en el orificio que sirve de agarradera. Véase la figura 4A y 4B. El protector debe estar centrado y encerrar un ángulo mínimo de 260 grados, 15 grados. Debe ser construido en láminas de acero soldable de espesor mínimo de 2 milímetros. En su parte inferior debe tener perforaciones semicirculares, rectangulares o cuadradas que sirvan de drenaje, con un área mínima de 170 milímetros al cuadrado. Multiválvula. La multiválvula debe cumplir con lo establecido en la norma venezolana CODEMIN 783. Construcción. La base de sustentación de los cilindros debe proporcionar suficiente estabilidad cuando aquellos se coloquen en posición vertical y debe tener las dimensiones especificadas en la tabla 3. La relación entre la altura y el diámetro de los cilindros no debe ser mayor de 4 veces. La altura del cilindro debe ser medida desde la parte inferior de la base de sustentación hasta la parte superior del protector de la multiválvula. Eficiencia máxima de la unión. La eficiencia máxima de la unión se debe tomar igual a 1, cuando cada cilindro es radiografiado totalmente en su soldadura longitudinal. La eficiencia máxima de la unión se debe tomar igual a 0,90 cuando un cilindro de cada lote de 200 consecutivos se radiografía en los puntos de intersección de la soldadura. La radiografía de un punto, cuando sea requerida, debe hacerse en un cilindro soldado y terminado según lo establecido en el capítulo 5 de la norma CGA C-3. Esta debe incluir la intersección entre la soldadura circular y la longitudinal, partiendo de la soldadura circular cuando menos 50,8 milímetros 2 pulgadas hacia cada lado e incluyendo al menos 152,4 milímetros 6 pulgadas de la soldadura longitudinal. La eficiencia máxima permitida sin radiografiar será de 0,75. Tratamiento térmico. Los cilindros completamente terminados deben ser sometidos a un tratamiento térmico a una temperatura no menor de 600 grados centígrados y con una tolerancia de más o menos 5% en forma uniforme en todas sus partes. Dicha temperatura se mantendrá durante 2,4 minutos por cada milímetro de espesor de la lámina. Luego se deja enfriar el cilindro a temperatura ambiente sin utilizar ningún sistema forzado de enfriamiento. Limpieza. Todos los cilindros se deben limpiar uniformemente utilizando algún método mecánico o químico apropiado, de modo que estos queden totalmente libres de grasa, restos de óxido u otras partículas. Verificación de la rosca del acople. La rosca del acople verificada según 8.4 debe ser del tipo 3/4 NGT de 14 hilos por pulgada. Protección. Una vez limpia la superficie del cilindro, esta se debe cubrir con una capa de fondo antióxido, la cual, sometida al ensayo de la cámara salina según lo establecido en la norma venezolana CODEMIN 1579, debe superar la prueba en un tiempo de exposición de 72 horas como mínimo. El espesor mínimo de película seca debe ser de 1,5 mil y debe pasar la prueba de adhesión según lo indicado en la norma venezolana CODEMIN 404. Es importante mencionar que se necesita aplicar un adecuado espesor de pintura para detener o reducir el impacto relacionado a la corrosión del acero para proteger la vida útil del cilindro. Acabado. Los cilindros terminados deben estar libres de abolladuras, grietas, rayaduras, pliegues, rebabas o cualquier otras imperfecciones. Inspección. Lote. 200 cilindros o fracción fabricados bajo condiciones similares serán agrupados para constituir un lote, el cual debe someterse a inspección visual y al ensayo de hermeticidad. Tamaño de la muestra. Un cilindro del tipo 1 de cada lote de 200 debe ser tomado para llevar a cabo la prueba radiográfica. Los cilindros del tipo 2 quedan exentos de esta prueba. Aprobada la prueba radiográfica,
2 cilindros deben ser tomados del lote para realizar los otros ensayos, bajo las siguientes consideraciones. Los cilindros seleccionados deben ser objeto de las verificaciones dimensionales. Un cilindro debe ser sometido a los ensayos mecánicos de resistencia a la tracción de la soldadura y doblez, tal como se establece en la parte 7.2 y 7.7 de la norma CGA C-3 respectivamente. Aprobados los ensayos mecánicos, el cilindro restante debe someter al ensayo de expansión volumétrica. Si pasa esta prueba, posteriormente se realiza el ensayo de rotura. Para los ensayos mecánicos, en el caso de los cilindros tipo 1, las muestras deben ser tomadas de la costura longitudinal. En el caso de los cilindros tipo 2, las muestras deben ser tomadas de las costuras circulares. Aceptación y rechazo. Cuando la inspección radiográfica por muestra de cada lote falle, 2 cilindros adicionales del mismo lote deben ser tomados. Si uno de estos cilindros falla, se deben radiografiar todos los cilindros del lote, y solo aquellos que pasen los criterios de aceptación señalados en la norma CGA C-3 serán aceptados. Los 2 cilindros sometidos a verificación dimensional deben pasar por ella sin ningún defecto para ser aceptado el lote. Si uno de los cilindros no cumple con los requisitos dimensionales, se debe tomar 4 cilindros del mismo lote, los cuales deben cumplir con los requisitos, de lo contrario se rechaza el lote. En caso de que las dimensiones de la altura del protector y la altura de la base de sustentación no cumplan con lo especificado en la tabla 3, se emitirá la sustitución de estos 2 elementos para poder ser aceptado el lote. El cilindro sometido al ensayo de expansión volumétrica debe pasar por él cumpliendo con lo indicado en el punto 6.4 para poder ser aceptado el lote. Si el cilindro elegido no cumple con el requisito, se deben tomar 2 nuevos cilindros del mismo lote, que deben cumplir con este. De lo contrario, se rechaza el lote. Si durante el ensayo de hermeticidad, prueba hidrostática, se producen fugas en las costuras, se emitirá la reparación de las soldaduras, siempre que el cilindro reparado sea sometido nuevamente a tratamiento térmico y a la prueba hidrostática. De lo contrario, se rechaza el cilindro. El cilindro sometido al ensayo de rotura debe pasar por él cumpliendo con lo indicado en el punto 8.2 para ser aceptado el lote. Si antes de llegar a la presión de prueba, el cilindro se rompe o aparecen grietas o fugas, se tomarán 2 nuevos cilindros del mismo lote, que deben cumplir con el requisito. De lo contrario, se rechazará el lote. Del cilindro seleccionado para efectuar los ensayos mecánicos, se extraen las probetas necesarias para realizar tanto la prueba de tracción como de doblez de la soldadura. En el caso del ensayo de doblez, se debe aplicar la prueba de doblez alternado guiado. Las probetas sometidas al ensayo de doblez no deben presentar fisuras o cualquier otro efecto mayor a 3,18 milímetros, 1/8 pulgada, en cualquier dirección después de aplicado el ensayo. Las que ocurran en los bordes de las probetas durante el ensayo no deben ser consideradas en este criterio, a menos que su aparición sea debido a inclusiones, escorias o cualquier defecto interno de la soldadura. La resistencia en el ensayo de tracción no debe ser menor a 2 veces el esfuerzo de pared, calculado en base a la mínima presión de diseño prescripta y el mínimo espesor de la pared encontrado en el lote. En el ensayo de tracción, la ruptura de la probeta en la soldadura no constituye un rechazo siempre, y cuando la resistencia obtenida no sea menor a 2 veces el esfuerzo calculado. Si alguna de las probetas tomadas del cilindro para los ensayos mecánicos falla, se deben tomar 2 cilindros adicionales. Si alguna de las probetas de estos cilindros falla, el lote debe ser rechazado. Métodos de ensayo. Ensayo de expansión volumétrica. Equipo de ensayo. Para la realización del presente ensayo se debe disponer de un banco de prueba constituido de la siguiente forma. A. 2 manómetros interconectados, provistos de mecanismos para evitar oscilaciones de la aguja, los cuales deben poseer un rango de lectura entre 0 libras sobre pulgadas al cuadrado
y 600 libras sobre pulgadas al cuadrado. Una apreciación del 1% de la presión de prueba. B. Bomba hidráulica. C. Bureta calibrada. D. Tanque hermético. Camisa para el ensayo de expansión volumétrica por el método de la camisa hidráulica. Este no será necesario en el caso que se utilice el método de expansión directa. E. Tubería de conexión. S. Válvulas de descarga. G. Cronómetro. Procedimiento. Este ensayo se puede realizar por dos métodos. Método de la camisa hidráulica. A. Se llena el cilindro de agua. B. Se sumerge el cilindro en el tanque hermético, el cual a su vez está lleno con agua. Dicho tanque tiene conectado la bureta que permite leer el nivel del agua. C. Se conecta el cilindro a la bomba hidráulica, asegurándose que no haya aire en el sistema. D. Se lee el nivel N1 del líquido en la bureta, sin aplicar presión al cilindro. E. Se somete el cilindro a una presión hidráulica de 3.307 kilopascales, 33,75 kilogramos sobre centímetros al cuadrado o 480 libras sobre pulgadas al cuadrado, durante 1 minuto. F. Transcurrido el tiempo establecido, 1 minuto, se lee el nivel N2 del líquido en la bureta, luego se abre la válvula de descarga. G. Se determina el nivel N3 del líquido en la bureta, después de liberar la presión al cilindro. Método de expansión directa. A. Se llena el cilindro con agua. B. Se conecta el cilindro a la bomba hidráulica, asegurándose que no haya aire en la instalación. C. Se lee el nivel N1 del líquido en la bureta, sin aplicar presión al cilindro. D. Se somete el cilindro a una expresión hidráulica de 3.307 kilopascales, 33,75 kilogramos sobre centímetros al cuadrado o 480 libras sobre pulgadas al cuadrado, durante 1 minuto. E. Transcurrido el tiempo previsto, se lee el nivel N2 del líquido en la bureta y se abre la válvula de descarga. F. Se lee el nivel N3 del líquido en la bureta después de liberar la presión al cilindro. Condiciones de ensayo. El ensayo se debe realizar a temperatura ambiente. Expresión de los resultados. Se ha determinado que N1 es la lectura del nivel de agua en la bureta sin aplicar presión. N2, lectura del nivel de agua en la bureta después de haber aplicado la presión al cilindro durante 1 minuto. N3, lectura del nivel del agua en la bureta al terminar el ensayo. Después de abrir la válvula de descarga de esta forma, la expansión total del cilindro D será D igual a N2 menos N1. Y la deformación permanente producida por la expansión del cilindro dP será dP igual a N3 menos N1. Y la máxima deformación permitida dP será igual a dP igual a 0,1 que multiplica N2 menos N1. Ensayo de rotura. Equipo de ensayo. Para la realización de este ensayo se debe disponer de un banco de prueba constituido por los siguientes componentes. A. Bomba hidráulica. B. Manómetro con una escala de lectura entre 0 libras sobre pulgadas al cuadrado y 3.000 libras sobre pulgadas al cuadrado y 5% de apreciación. C. Tubería de conexión. D. Válvulas de descarga. Procedimiento. A. Se llena el cilindro con agua. B. Se conecta el cilindro a la bomba hidráulica asegurándose que no haya aire en el sistema. C. Se somete el cilindro progresivamente a una presión hidráulica igual a 960 libras sobre pulgadas al cuadrado. D. El cilindro objeto de este ensayo debe ser chatarreado. Condiciones de ensayo. El ensayo se debe efectuar a temperatura ambiente. Ensayo de hermeticidad. Prueba hidrostática. Equipo de ensayo. Para la realización de este ensayo se debe utilizar un equipo constituido por los siguientes componentes. Línea de presión hidráulica de 3.307 kilopascales, 33,75 kilogramos sobre centímetros al cuadrado o 480 libras sobre pulgadas al cuadrado. 2 manómetros interconectados con apreciación del 1% de la presión de prueba y rango de lectura entre 0 libras sobre pulgadas al cuadrado y 600 libras sobre pulgadas al cuadrado. Procedimiento. A. Se llena el cilindro con agua, la cual debe contener un agente inhibidor contra la corrosión,
en una proporción equivalente a las especificaciones dadas por el proveedor del producto. B. Se conecta a la línea de presión hidráulica. C. Se somete el cilindro a una presión de 3.307 kilopascales, 33,75 kilogramos sobre centímetros al cuadrado o 480 libras sobre pulgadas al cuadrado, durante 1 minuto. Condiciones de ensayo. El ensayo debe efectuarse a temperatura ambiente. Ensayo de verificación de la rosca del acople instalado. Equipo de ensayo. Para la realización del ensayo se necesitan calibres de conicidad y rosca para las roscas NGT. Procedimiento. A. El material a ser ensayado consistirá en los acoples muestreados para gases licuados de petróleos, según lo establecido en la norma venezolana COVENIN 598. B. Se toma el cilindro y con los calibres se verifican la conicidad y la rosca del acople. Condiciones de ensayo. El ensayo debe efectuarse a temperatura ambiente. Ensayos mecánicos. Se deben realizar bajo las condiciones establecidas en el punto 7.2.2. Marcación y rotulación. En cada cilindro se debe indicar las siguientes características. Nombre del fabricante. Las siglas GLP. Tara expresada en kilogramos. Número de serial de construcción. Presión de diseño expresada en kilopascales o kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Volumen expresado en litros de agua. Peso máximo del combustible almacenable en kilogramos. Fecha de fabricación, mes y año. Nombre del propietario y la leyenda hecha en Venezuela o país de origen. Nota 3. Estas inscripciones deben ser grabadas en el protector soldado, con excepción del nombre del propietario, el cual debe estamparse en la cabeza del cilindro en alto relieve y con una altura mínima de 20 milímetros para cada letra. Los caracteres estampados en el protector deben tener una altura mínima de 5 milímetros, estampados en bajo relieve. A continuación se presenta la lista de chequeo elaborada en base a los parámetros y requerimientos establecidos en la norma venezolana Fondonorma 649 del año 1997, cilindros para gases licuados de petróleo. La lista de chequeo permite la inspección y evaluación de las organizaciones o instituciones encargadas de la fabricación de cilindros de GLP, así corroborar si sus procedimientos se realizan acorde a lo establecido en la norma. En la bibliografía de la presente norma se puede mencionar la participación de Incotec 522-1 del año 1995, recipientes metálicos, cilindros de acero con costura para gases licuados de petróleo GLP con capacidad desde 5 kilogramos hasta 46 kilogramos. Aparte participaron en la primera publicación de esta norma Gerardo Pino, Gerardo Urdaneta y Roberto Valls, Fedengas, Rafael Rojas, Industrias Ventanes, Vladimir Ludovic y Nativo Mira, Bombeca, Gerardo Casco, Tanques para Gas, Aurelio Molino, Aceros Pensados, Iván Moscal, Ministerio del Trabajo, Francisco Salazar y Manuel Pedrero. Participaron en esta revisión Félix Balda, Daniel Padrón, Tanques para Gas, Rafael Rojas, Industrias Ventanes, Humberto Aristabal, Incobet, Compañía Anónima, entre otros participantes. En nombre del colectivo de la Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy, Aristides Bastidas, sus autoridades y el Programa Nacional de Formación en Higiene y Seguridad Laboral, acompañados de sus docentes y estudiantes, agradeceremos las mejoras a nuestras presentaciones, que hay que reconocer son un esfuerzo inédito en el país, en pro de la masificación del conocimiento sobre legislación en higiene y seguridad laboral, para lo cual todos debemos aportar. Muchas gracias.